La primera pregunta es, ¿cuánto tiempo llevan ustedes trabajando en este caso? Pues te cuento efectivamente que llevamos un total de 4 años y medio. Esto se inicia un poquito consecuencia de los casos que llevó CJA, que también contra otros exmilitares salvadoreños, y básicamente casi 5 años. Almudena, ¿cuándo y dónde se presentó la querella? La querella se presentó ante la Audiencia Nacional en Madrid a las 10 y poquito de la mañana, el jueves 13 de noviembre. Estamos más o menos en los días del 19º aniversario de los asesinatos de los jesuitas. ¿Hay algún cálculo en las fechas o simplemente estamos en una especie de mera coincidencia? Pues para serte completamente franca, no, ha sido más bien una coincidencia. De hecho, no queríamos que fuera en el mismo aniversario por no quitarles, qué sé yo, a las familias y a los jesuitas de la OCA su momento de recordatorio y de homenaje. Pero bueno, coincidido así, era cuando venía bien al equipo, era cuando finalmente se concluyeron algunos aspectos de las argumentaciones jurídicas que andábamos trabajando, y así ha ocurrido. ¿De qué se acusa exactamente al señor Alfredo Cristiani? Pues mira, para eso es importante, son 15 acusados en el caso, 14 son militares y el único civil en este caso es don Alfredo Cristiani. Todos están acusados por crímenes de lesa humanidad, asesinato en el contexto de crímenes contra la humanidad y terrorismo de Estado. Y don Alfredo Cristiani en particular está acusado de momento exclusivamente y sin perjuicio de que pudiera ampliarse o no por encubrimiento de un crimen de lesa humanidad. ¿Cómo se sustenta un cargo de crímenes contra lesa humanidad? Quiero decir, ¿cómo está tipificado este cargo dentro del Código Penal español? Hay varios supuestos de lo que encubrimiento implica, pero el que pensamos nosotros ajusta es el punto número 3, que es el que ajusta más a don Alfredo Cristiani, y es en el que se indica que, bueno, el no proceder a investigar, eludir la responsabilidad de establecer quién fue el que comete un crimen, obstruir la investigación, proteger a los responsables, y no me lo sé de memoria, pero esos son los elementos, o algunos de los elementos del tipo penal. Sí, Almudena, o sea que para el ciudadano de a pata que no entiende bien la jerga legal, al señor Cristiani no se le está acusando de haber matado a nadie, ¿no? Simplemente se le está acusando de no haber hecho nada, de encubrir unos crímenes que ocurrieron en 1989. Efectivamente, encubrir en sí mismo es un crimen, o sea, ese a tenor del informe de la Comisión de la Verdad y de otra documentación que hemos revisado, así como testimonios que obran en diferentes informes del congresista Mockley, testimonios que se prestaron en su momento, que concluimos, y eso lo alegamos en la querella, que la actuación de don Alfredo Cristiani las actuaciones posteriores al momento del asesinato estuvieron destinadas a eludir su responsabilidad como jefe de Estado y comandante jefe de las Fuerzas Armadas, de investigar el caso, de procurar que hubieran juicios, se establecieran responsabilidades, porque todo lo contrario, una apariencia de legalidad en un juicio que a todas luces era fraudulento, irregularidades muy importantes, obstaculización de la labor de la justicia, fiscales que renuncian, un fiscal jefe que les pide que no actúen, es decir, un número de irregularidades que consideramos que es un poco su actuación siempre después del hecho, es decir, eso es lo que nosotros estamos imputando en estos momentos, actuaciones que fueron posteriores a la comisión del delito. Que se sepa cuántos de estos señores han sido ya llevados a juicio y cuántos de ellos han sido ya condenados en un tribunal de justicia. Pues de todos los que están incluidos en las querellas como querellados han sido muchos de ellos el alto mando militar nombrado en la Comisión de la Verdad como responsables, como quienes planearon el asesinato y se aseguraron que se efectuara con éxito. Y luego hay otro grupo, mayoritariamente mandos medios y miembros del batallón Adlacat, que fueron en su momento sometidos a juicio en el año 1990 en El Salvador, pero la mayoría de ellos fueron absueltos, o si fueron condenados por delitos de rango menor, y hasta donde nosotros conocemos ninguno de ellos llegó a entrar en la cárcel como consecuencia de, prácticamente en nuestra opinión, y esto está perfectamente desarrollado en la querella, en nuestra opinión, porque efectivamente el juicio fue un juicio irregular,
donde la prueba se presentó de manera irregular, se obstruyó la materialización de prueba, se dificultó al juez toda la labor y entonces el jurado los absolvió de toda responsabilidad. Y bueno, ahora que la querella está presentada, ¿qué pasa con el juicio? ¿Qué es lo que puede ocurrir? Pues la querella ahora tiene que ser, se tiene que pasar, hay que esperar a que informe el Ministerio Fiscal una vez se le ha dado traslado, lo que entendemos que puede haber ocurrido ya, dependerá del informe de la Fiscalía, y entonces el juez tiene que decidir respecto de la admisión o no admisión. La Fiscalía, el informe de la Fiscalía estriba mayoritariamente jurisdicción, es decir, establece que España efectivamente tiene jurisdicción sobre el crimen y los alegatos. Y cuando admita, si todo va bien, que queda a discreción del juez, lógicamente, si admite la querella, pues empieza el trabajo. Lo primero que hemos pedido en las diligencias es que se notifique, por favor, la querella a los imputados, en este caso a los querellados, y de ese modo que empiecen, que tengan pleno conocimiento de su existencia para que tomen los pasos que deseen. Ya pueden ser desde nombrar un defensor que les represente en la instrucción, o nosotros hemos pedido diligencias de momento, y ahí comienza la instrucción y empiezan a practicarse pruebas de diferente índole. ¿Han tenido ustedes ya contactos con la diplomacia española para ver qué tipo de arreglo puede haber en materia de extradición o todavía es demasiado temprano? No, de momento es muy temprano para eso. De momento nos consta que se sabe, lógicamente, que tenemos el caso, pero de todas maneras es muy temprano para la extradición. Tendríamos que ver cuál es un poco la actuación de los querellados, qué decide el juez en términos de interponer unos órdenes de arresto internacional y posteriormente se solicitaría una extradición que implica entonces, eso sí, a los gobiernos tanto de España como de El Salvador. Pero es muy de momento esto. Nosotros además, a mí eso es una cosa que me gusta dejar claro, que nosotros somos abogados y hacemos trabajo legal, entonces esto no es un caso, sí, esto no es una solución política. Nosotros estamos entre jueces y queremos que sea con los jueces con los que, digamos, encontremos justicia, que es lo que yo quiero. Que se sepa, ¿ha habido algún caso de extradición entre El Salvador y España? Sabes, es una cosa que estábamos mirando. Creo que ha habido alguna extradición, lo que ya no sé si en los últimos años, pero ha habido extradiciones de presos comunes y estábamos, de hecho, intentando hacer un acopio de todas las extradiciones. Conocemos el tratado bien y estábamos intentando, ahora tengo un estudiante echando una mano a hacer un acopio de todas las extradiciones. Pero entiendo que sí que ha habido alguna extradición en algún momento de la historia de presos comunes, pero no tengo más datos. En caso de que el juez Velasco admita la querella, Almudena, cuéntanos un poco la parte técnica de lo que sería el juicio. Bueno, una vez pase lo que te mencionaba, son diferentes diligencias de prueba que se van a practicar un poquito a discreción del juez y también a petición de las partes. Entonces, es difícil decirte, pero bueno, básicamente se llamarán a testificar, se va a llamar a testificar tanto a los querellados, lógicamente, como, eso es importante, se va a llamar a declarar en un primer momento se va a llamar a declarar a los querellados, y el juez tiene la discreción de decidir si quiere pedirles que vengan aquí y testifiquen ante la Audiencia Nacional, o incluso si él viaja en el contexto de una comisión judicial fruto de una carta rogatoria. Entonces esas son un poco las opciones. Me tengo que ir, José Manuel. Sí, solo una preguntita más, Almudena. A título personal, ¿qué es lo mejor que puede tener este juicio para ti como persona? Lo más importante para el equipo legal, sí que es importante para mí, lo más importante para nosotros es que este caso en España lo que haga es impulsar que se mejoren las cosas allá. O sea, si por ejemplo fruto de la extradición los salvadoreños dicen, mira, nosotros no extraditamos pero juzgamos, yo sería muy feliz. O sea, la idea es que el caso de España complemente o pueda complementar todo lo que se está haciendo en El Salvador. Eso es importante, que la gente entienda que estos no son los esfuerzos separados, sino que estos son los esfuerzos complementarios y conectados y coordinados en dos partes del mundo distintas. Bueno, Almudena, sabemos que tienes que irte ya, así que te damos las gracias por haber estado aquí y esperamos que tengas un feliz retorno. Y ya sabes, cuando estés de vuelta por aquí, por España, pues aquí estaremos para ver si podemos tener una segunda entrevista. Adiós. De acuerdo, buena suerte.